El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí en su espacio para aprender de la palabra de Dios, quien edifica al creyente, que le saca todas aquellas cosas que no son, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente que llena tu vida para que tú recibas de Dios. Estamos hablando acerca de una mente sobria. Hoy vamos con la parte 2. Estamos en la carta a los Romanos. La Biblia tiene un orden y ese orden nos muestra en el Antiguo Testamento lo que fue la creación, las dispensaciones de la conciencia, inocencia, gobierno humano, los patriarcas, la ley, y todo va en orden histórico y cronológico. Muchas personas creen que hablar de historia en la palabra o en la Biblia es un error. Y déjame decirte que la historia es el relato de un hecho que aconteció, que es narrado, verídico e investigable. Hace poco, un estudioso de criminalística evaluó los eventos en la muerte de nuestro Señor Jesús y lo hizo en base a la historia. Así que la historia nos deja ver la verdad bíblica de lo que ha sucedido. Y el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. Los evangelios, el primero de ellos, Mateo, escrito a los judíos, donde su base es mostrar que todo lo que el Antiguo Testamento dijo de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Ya viene Marcos, viene Lucas, escrito a los griegos, Lucas escrito a nosotros, y el Evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesús. Hechos de los Apóstoles muestran todo lo que pasa con aquel que conoce a Jesús. Aquel que tiene un encuentro con Jesús, tienen que haber unos hechos, unas evidencias de que le conoció. Luego viene la primera carta. La primera carta es a los romanos. Y en esa carta se establece la bitácora, el manual, la norma de todo creyente. El que conoció a Jesús recibe, produce hechos en su vida, pero tiene que empezar a ser adoctrinado, cimentado, fundamentado en la doctrina. Empieza a hablar el apóstol acerca de las buenas nuevas de Dios, el plan de salvación que Dios tiene trazado y ha trazado desde la eternidad. Luego comienza la culpabilidad del hombre y así sucesivamente. Luego comienza a desvirtuar, a hablarnos de la ley de Abraham, la ley. Comienza a hablarnos del bautismo en Cristo, a hablarnos de la obra de la carne, la lucha que hay. Pero viene el capítulo 8 a hablarnos de el Espíritu de Dios que entra a morar en el creyente. Capítulo 9, 10 y 11 habla de Israel, del cumplimiento que estaba descrito en
en el Antiguo Testamento. Y ya el versículo 12 comienza con la doctrina. Comienza con el fundamento de la fe de todo cristiano. Y el versículo 1 nos habla de que debemos presentarnos a Dios. El versículo 2 dice, no te conformes a este mundo. Y el versículo 3 comienza a hablarnos acerca de una mente sobria. Una mente sobria. Leamos Romanos, vámonos a leer Romanos, capítulo 12, versículo número 3. Romanos 12, 3. ¿Qué dice la Biblia? Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista al evaluarse a usted mismo. Hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, veíamos en la primera parte que la idea principal que encierra este versículo es uno en cuanto al sentir con que nos debemos conducir en el servicio diario en los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y mayormente debemos respetar el servicio de otros dentro del cuerpo que es la iglesia. Y la clave es saber que debo actuar conforme al mandato o al mandamiento que Dios dijo: amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto nos lleva a pensar, a reflexionar, igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veíamos en Filipenses 2:5. Piense de sí con gordura. Esto hizo nuestro Señor. Y eso debemos hacer. Recuerda que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que yo soy la imagen de Cristo. Hablábamos y empezábamos a bosquejar, a parafrasear el versículo 3. Hablábamos que el apóstol hace su introducción al versículo cuando dice, digo pues, basándonos en la versión Reina Valera. Digo pues, en otras palabras o en otras traducciones, ordeno pues, por el encargo que Dios me ha dado en su bondad. Entonces decíamos que el apóstol, al decir digo pues, está indicando que empieza su introducción al versículo 2, como es normal en la carta a los romanos, a hablar bajo la autoridad que le ha sido dada, no por su encargo de ser apóstol, sino por quien representa a Jesucristo, para lo cual no habla de sí, no fue algo que quiso decir, no fue algo que por el conocimiento que tenía acerca de Dios habló, sino que está expresando la verdad que le ha sido encomendada hablar. Habla la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Dios me eligió, soy servidor. En Romanos 1:1, soy servidor, soy apóstol de Jesucristo. Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas. Veíamos en el versículo 5 que él dice, por medio de Jesucristo Dios me dio el privilegio de ser apóstol. Pero esto, más que enorgullecernos,
muestra realmente que debemos hacer como dice el apóstol. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Para honrar a Cristo. Ahora viene lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Dice Romanos 12:3, leámoslo, Josué, de la Reina Valera. Romanos 12:3, Reina Valera. ¿Qué dice la Biblia? Digo pues, por la gracia que me es dada. Estudiemos hoy. Por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si continuamos con la idea de la cual el apóstol está hablando de su llamado o de su servicio, porque sólo así podemos expresar a quién representa. En Romanos 1:5 él dice, hago este trabajo para honrar a Cristo. Entonces, ¿de qué gracia nos habla? Porque no podemos decir que habla de la gracia como don. Y lo vamos a ver. No se asuste, no se asombre, no diga con qué herejía va a salir. No. La palabra gracia, en este tiempo, para nosotros, tiene que ver con un don inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. El Evangelio. Es cierto. Pero aquí en este versículo, el apóstol no está usando la idea de gracia como don, sino que tiene que ver con su llamado. El apóstol está hablando de su llamado, de la encomienda que se le dio. Por eso él dice muy claramente, por la gracia que me es dada. O sea, en el ministerio, tú y yo hemos recibido gracia de parte de Dios. Y cuando tú haces un trabajo, estás compartiendo esa gracia. Ese es el sello de que eres un hijo de Dios. El apóstol está diciendo que su cargo es bajo la gracia de Dios que lo usa para hablar de él, del servicio que se ha prestado a quien lo llamó. Mira lo que dice Romanos 1:5. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Listo, Josué? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, mira que la separa, para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Cómo así? ¿Yo recibo la gracia? Sí. Gracia y favor Dios nos da. Dios nos da. Mira lo que dice Romanos 15:15. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. O sea que tu servicio está envuelto en gracia. Sí, está en gracia. Ese es el sello. Mira lo que dice 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es ese fundamento? No podemos hablar del fundamento como la totalidad del Evangelio, porque recordemos que Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento. Ahora el apóstol dice el fundamento, está refiriéndose al plan de salvación que Dios nos ha dado. Pero él habla de una gracia que Dios le dio. Así que el apóstol insiste en decir, por la gracia que me es dada, en Romanos 12:3, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, de Romanos 1:5, por la gracia que de Dios me es dada, Romanos 15:15, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿De qué gracia nos habla? Bueno, miremos, en el Antiguo Testamento, la palabra gracia es el resultado de dos palabras que son un sustantivo y un verbo. La palabra gracia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué te hablo del Antiguo Testamento? Porque recordemos que el apóstol Pablo, como conocedor de la ley, en sus manos tenía la traducción que se había hecho al griego, porque el apóstol es griego, él es romano y es judío. Recordemos que cuando fue llevado y apresado, él sacó su nacionalidad romana griega y tenía su nacionalidad judía. Por lo tanto, él como conocedor de la ley en griego, sabía qué significaba y qué era lo que se había traducido en el año 270 antes de Cristo. En el año 270 antes de Cristo fue traducida la Biblia del original hebreo arameo al griego. Al griego. Así que en el Antiguo Testamento, y teniendo en mente el apóstol, él sabía el uso de la palabra gracia en las diferentes etapas y momentos de saberse usar. Me explico. Cuando tú hablas en nuestro idioma, que es amplio y es rico, tú usas una expresión para decir algo. Quien no conoce lo que tú estás diciendo, es que me encontraba en la olla. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo así? ¿Ese man se mete en una olla? No, se está diciendo que no hay dinero. Se está diciendo que estaba en una situación delicada, que no había qué hacer. Eso es. Así que el apóstol usa la palabra gracia y lo vamos a ver. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sustantivo era chen y el verbo era chanán. El verbo chanán aparece 56 veces en el Antiguo Testamento, que demuestra la actitud de Dios hacia los seres humanos en su bondad o misericordia, que se había manifestado y se era manifestada en tiempos de necesidad. Entonces ahí se usa el término gracia. Miremos Proverbios 14:31. Hablando del verbo, gracia como verbo, como chanán, verbo. ¿Qué dice Proverbios 14:31? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia o gracia del pobre lo honra. Dios
viene como creador, como hacedor, a tener misericordia del pobre. O sea, ahí se muestra la gracia de Dios. Salmos 4:1. Otro ejemplo de la palabra gracia en el Antiguo Testamento como verbo. Oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia, oh gracia, de mí y oye mi oración. En tiempo de angustia, la misericordia de Dios o la gracia de Dios se mueve a tu favor. Así que este es el verbo. Ahora, el sustantivo de gracia, chen, aparece 69 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como gracia y favor. Así de sencillo. El verbo muestra cómo Dios en tiempo de angustia se mueve. Ya el sustantivo se muestra como gracia y favor. Mira lo que dice Génesis 19:19. Vámonos para Génesis 19:19. He aquí ahora, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, o gracia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Así que vemos nosotros el sustantivo como gracia y favor. Otro pasaje de la Biblia, Génesis 32:5. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decírselo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Gracia y favor. Recordemos que esto fue lo que Jacob mandó decir a su hermano, a Esaú. Mira, he prosperado. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y lo único que pido a mi Señor no es que me des algo, no, sino que tenga gracia y favor. O sea, que tú me perdones. Ese es el sustantivo. Génesis 47:25. Génesis 47:25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Gracia y favor, sustantivo del Antiguo Testamento. Así que la gracia es dada sobre alguien que no tiene la capacidad para obtener un favor de quien se le otorga, ya sea una persona o sea Dios. Esto como sustantivo. La gracia en el Antiguo Testamento nos muestra a Dios o a las personas actuando en favor, mas nunca en obligación, para lo cual se ve la relación entre Dios y los seres humanos. Mira lo que dice Génesis 32:12. Génesis 32:12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. O sea, gracia. Mira lo que dice 1 Samuel 2:26.
Y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. O sea, tenía gracia. Esto nos muestra la gracia como un regalo inmerecido. Ahora, ¿por qué el apóstol usa, digo pues, conforme a la gracia que me es dada? Porque eso es lo que estamos estudiando. ¿A qué gracia se refería? Porque volvamos a recordar, el apóstol dice en Romanos 12:3, por la gracia que me es dada. En Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. En Romanos 15:15 dice, por la gracia por la gracia que de Dios me es dada. Y en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La palabra gracia en el Nuevo Testamento tiene un trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque era usada en el Antiguo Testamento para referirse cuando Dios se acerca en verbo a una persona en tiempo de angustia, en tiempo que la persona no podía hacer nada. Pero también vemos como el sustantivo dice gracia y favor. O sea, es cuando alguien que está molesto con alguien, Dios dice, Padre, dame gracia ante fulano de tal, Señor, que todo lo que yo hice, Él pueda reflexionar y cambie. Eso es gracia y favor. Entonces, la palabra griega en el Nuevo Testamento tiene su trasfondo histórico antes de ser usada, teniendo en cuenta que para el hebreo la misma palabra es desprendida del sustantivo. O sea que la idea de gracia en el Nuevo Testamento se desprende del sustantivo y el verbo, pero predomina el sustantivo, que significa gracia y favor. Así que cuando el apóstol está diciendo a la persona en Romanos capítulo 12, versículo 3, leámoslo de la Reina Valera, Josué, devuélvete todos esos versículos atrás. Romanos 12, 3, está diciendo el apóstol, digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, está reafirmando la introducción que está diciendo que habla en la autoridad no de él, sino a quien él representa, porque su servicio se debe a Jesucristo. Jesucristo, no por el conocimiento que él tenga, sino por la verdad que Dios le está revelando. El Espíritu Santo en ese momento le está revelando al apóstol. Recordemos que en el año 270 a.C. se hizo una traducción del original hebreo del Antiguo Testamento al griego del mismo Antiguo Testamento. Por eso, cuando uno lee muchas veces unas versiones, aparece la palabra en griego, hablando del Antiguo Testamento. No fue porque fuera escrito, no. Fue escrito en hebreo, arameo, pero se tradujo, hubo una traducción en el año 270 a.C. al griego. Así que encontramos el Antiguo Testamento traducido en griego y encontramos el Nuevo Testamento escrito en griego, traducido a nuestro español. Así que el significado de gracia se refiere a una característica que posee la persona que termina por pronunciar algo agradado o algo que representa a quien le llama. De ahí la idea del contexto de la palabra en el Nuevo Testamento, donde se refiere a un favor adquirido. Un favor adquirido. Por ello, el apóstol usa
la palabra gracia. Ahora, la gracia en todo el contexto bíblico se refiere al favor que se hace en el servicio de anunciar las buenas nuevas. El plan de salvación como un servicio gratuito sin reclamar nada a cambio o con alguna expectativa de uno recibir algo a cambio. No. Por eso el apóstol dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada, o sea, está diciendo, es algo que tú vas a hacer, está reafirmando el don que tú recibiste de parte de Dios. En ese orden de ideas, predomina el sustantivo hebreo chen, en el griego charis, en describir un favor no merecido de parte de un superior a alguien inferior. El apóstol nos reafirma la relación que hay directamente de los dones que Dios da al creyente con el mismo Dios como dueño de los dones que lo dio para que cada persona sirva en su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. ¿Usted cree por algún momento que qué haría un cuerpo sin pies? Pues no se puede desplazar. Tiene que usar algo externo para que lo pueda movilizar. O una persona con las manos, pero igualmente las manos no se hicieron para caminar. No hay la misma efectividad, no hay el mismo poder, no hay no. O una persona que tuviera su visión en las manos, pues cuando agacha las manos para ponerlas en la mesa, pues queda sin visión. No, todo tiene un orden. Todo en el cuerpo tiene un propósito. Desde el miembro más honroso, dice la Biblia, al miembro más deshonroso, dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12:3, de Dios habla para hoy. Te estoy diciendo que la gracia en el Nuevo Testamento, el griego escrito original charis, que describe un favor no merecido de parte de un superior a alguien inferior, donde la relación de parte de Dios para con los hombres se constituye en un trasfondo del significado gracia en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 12:3, por el encargo que Dios me ha dado en su bondad. Si ve que el apóstol ya empieza y esta traducción a decir, mire, es que Dios me encargó en su gracia, en su favor, en su misericordia, en su bondad, que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Por qué? Porque recibió un favor, una gracia de Dios. Antes bien, piense cada uno de sí con moderación, según los dones que Dios le haya concedido junto con la fe. O sea que una persona, mira el orden de Dios, recibe a Cristo en su corazón, hace la oración de fe, se constituye en el olor, por lo cual se debe presentar continuamente a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto. El culto no es solamente cuando usted va a la iglesia, canta, ora, escucha prédica, da diezmos y sale. No, es 24 horas. 24 horas. A toda hora nos presentamos a Dios. Que tú estás donde estés, te estás presentando a Dios. Que tú haces lo que haces, te estás presentando a Dios.
Dios no solamente está en la iglesia, Dios está en todas partes porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo llena. Dios está en todo lado. Que en tu trabajo, Dios está en tu trabajo. Te está viendo trabajar. ¿Con qué disposición lo haces? ¿Con qué actitud? ¿Con qué ganas lo hace? Tú estás tratando mal a tu esposa, Dios te está viendo. Tú estás tratando mal a tu empleado, Dios te está viendo. Tú estás tratando mal a alguien, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Así que, vuelvo y te repito. Luego que tú te presentas, la Biblia dice, no se conforme al mundo, a la manera de pensar. El mundo dice, mientras nadie te vea, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Dios dice, no, no, no. Ojos que no ven, pero yo te veo. Porque yo soy omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yo estoy en tu respirar. ¿Sabías tú que en tu respirar, cada vez que tú respiras, por eso dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová, porque en tu respiración está Dios envuelto. Cuando tú aspiras y expiras, siempre el ser humano dice, Yahweh. Porque toma, ya, bota, güey. Hay un video muy hermoso de eso, ahí puedes buscarlo tú. Entonces, una vez tú no te conformas a lo que piensa el mundo, no, hágale. No, es que usted no se puede dejar pisotear. ¿Qué le pasa? No, es que ese tipo es esto, es aquello. No, ya empieza a funcionar el amor. En el hogar empieza a funcionar el amor, en el trabajo empieza a funcionar el amor, en la iglesia empieza a funcionar el amor. No tener un concepto más alto. A veces esperamos que me den la pareja, los compañeros de estudio, los compañeros en la familia, la esposa, el esposo. No, es que yo espero que me dé. Sí, o sea, todo, o sea, hablamos compañeros, amigos, vecinos. No, yo espero que me dé. No, es que si no hace nada, yo no hago nada. No, ese no es el concepto de Dios. Cristo se entregó primero, murió en una cruz para que yo viniera a Él. Él me amó primero. Entonces no me conformo a vivir en este mundo, sino me renuevo. Luego entonces el apóstol, digo pues, o sea, empiezan las relaciones entre personas. No se crea usted más que el otro. Ya decíamos en el anterior video, en la anterior prédica, no está hablando solamente de la economía, de la sociedad, de la cultura. No, envuelve un trabajo que Dios te dio. ¿Cuál es ese trabajo? De servicio. Un pastor no puede solo ser pastor en su iglesia. Un pastor ha de mostrarse pastor en todo el tiempo. Un profeta ha de mostrarse en todo tiempo. No solamente es que ese hermanito tiene plata y yo voy a moverle las fibras para que me dé una bendición. Entonces te volviste el profeta en el tiempo y después ¿qué? No, tú tienes que ese don a toda hora ejercitarlo. Por eso el apóstol dice, por el encargo que Dios me ha dado en su bondad. Ahora, no puedo desconocer el amplio término que tiene la palabra gracia en el Nuevo Testamento, que es donde tú vas a empezar a entender por qué el apóstol habla, dice, la gracia que me ha sido dada. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, empezando por ahí, la palabra gracia o charis aparece en el Evangelio de Lucas 8 veces. Mateo y Marcos no aparece. No aparece. Pero en Lucas sí aparece 8 veces. 4 de esas 8 veces se refiere a la persona de Jesús de Nazaret.
Y ahí es donde empezamos ahora sí a entender lo que significa la gracia para nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, la gracia se refiere a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque la persona de Jesús fue dada por Dios a los hombres. En otras palabras, la gracia de Dios vino a los hombres. Lucas 6:32. Lucas 6:32. ¿Qué dice la Biblia? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué méritos tenéis? Miremos a ver, hijo. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Versículo 33 del mismo Lucas 6:33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, aquí vemos nosotros que por amor fue que Dios entregó a su Hijo. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque a Él le plació. Estos versículos nos están diciendo, si tú amas a alguien que te aman, pues qué mérito es. También los pecadores lo hacen. Miremos otro pasaje, Lucas 17:9. Vamos, hijo, carga todos esos versículos. Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Mira que el hombre no esperaba que Dios se hiciera uno de nosotros para venir y morir por nosotros. En Lucas, en segundo punto, se nos habla de gracia en el favor de Dios al hombre, en el mismo sentido que lo hace el Antiguo Testamento. Gracia y favor. Gracia y favor. Mira lo que dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea que vemos que el sustantivo chen toma fuerza en Lucas. ¿Por qué? Porque María no hizo nada. Solamente Dios la vio, la escogió y dijo, tú serás favorecida. En ti, de ti, vendrá el Salvador del mundo. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué dice Lucas? El favor de Dios siempre estuvo presente en la niñez de la persona de Jesús de Nazaret. Ese aspecto que el Antiguo Testamento tiene como gracia es evidenciada en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Operaba la gracia y el favor como lo hace el Antiguo Testamento en el sustantivo. Sí. La persona, y ya hablo de persona, porque muchos
creen y niegan al Señor Jesucristo. Por eso el cristiano tiene que tener claro, y eso lo hace Romanos 12. 1. La obra de Cristo no la podemos negar. Podremos hablar de cualquier tema, pero todo tiene que terminar exaltando a Jesucristo. Eso es lo que Dios hace. Cuando tú y yo nos presentamos, estamos exaltando a la persona de Jesús de Nazaret. Cuando predicamos, exaltamos a la persona de Jesús de Nazaret. En este tiempo, ¿tú estás exaltando a quién? ¿A un tiempo o a una persona? Si estás exaltando a un tiempo, perdiste tu tiempo, porque siempre todo tiene que conducirse en que Dios reciba la gloria. Por eso Jesús crecía en sabiduría, en estatura, o sea, crecía, y en gracia, o sea, en favor. Dios estaba siempre ahí, ayudando a su Hijo, a Dios hombre, Jesucristo. Y eso se veía evidenciado para con él y los hombres. Tercero, el Evangelio de Lucas describe a la persona de Jesús de Nazaret como la gracia de Dios a los hombres. Pero también se usa para decir que su contenido, su mensaje, se había de convertir en el sinónimo del Evangelio. La gracia de Dios manifestada en la persona de Jesús de Nazaret, y no solo como persona, sino también en su mensaje. Por eso el Evangelio es la gracia de Dios. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no solamente es una persona. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es la verdad de Dios Padre manifestada a nosotros. Por eso tú tienes que conocerlo. Si tú no conoces a Jesús, si te han hablado de que el Evangelio es que si tú estás enfermo, Dios te sana, es cierto, pero tienes que conocer al sanador. Mucha gente no conoce al sanador. Como no conoce al sanador, pues no le dan la gloria a él, sino que ellos exaltan. Yo fui al culto y fulano de tal oró y me sané. Pues qué chiste es ese. O sea, la persona entonces ya se endiosó, ya es... No, un momento, dale la gloria a Dios. Si tú no le das la gloria a Dios, terminas como aquel Herodes que no le dio la gloria a Dios y terminó comido por gusanos. Otro pasaje que nos habla que la persona de Jesús de Nazaret es la gracia de Dios, y no solo él, sino también su mensaje. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, favor sobre favor. ¿Recibimos de quién? De Jesús. O sea que Dios te capacita a ti para que donde tú vayas seas el favor de Dios manifestado en persona, para que otros tomen de esa gracia que tú tienes, de tal manera que hay gracia sobre gracia. Por eso el Evangelio no es solo para la iglesia. Tú no eres solamente cristiano en una iglesia.
Tú no eres solamente mientras están las 2 o las 3 o las 4 horas de culto. No, tú a toda hora eres en la intimidad, cuando duermes, cuando paseas, cuando sacas el perro a dar una vuelta, cuando manejas, en todo lado. Eres la gracia de Dios. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que aquí el Evangelio nos dice de Lucas que la persona de Jesús de Nazaret es la gracia de Dios y su mensaje también es la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento estamos hablando a qué gracia se refiere el apóstol Pablo. Por eso tenemos que estudiar qué es gracia. En el Nuevo Testamento, el evangelista de Juan describe la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como la gracia de Dios. Por eso muchas personas cuando uno habla de gracia se refieren a Cristo, sí, pero el apóstol está hablando también de una gracia que es dada al cristiano en el ejercicio de sus dones. Ya lo vamos a ver. Déjame te sigo exponiendo la escritura. Juan describe la encarnación de nuestro Señor como la gracia. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se usa la encarnación de Jesús para hacer un contraste entre la ley y la gracia, como don. Ahí sí ya entra la gracia como un don, un regalo inmerecido. Espero que todo esto te quede claro. Mira lo que dice Juan 1:16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero a través de Cristo vino el favor de Dios y la verdad. O sea que cuando tú recibes a Cristo, entra la verdad. Pregúntate, ¿qué clase de cristiano eres que cuando recibes la verdad revelada en una persona, te vuelves al mundo? Que cuando Dios da su favor manifestado en una persona, tú prefieres olvidar eso y volverte al mundo. Mira a ver qué ha pasado. ¿No has recibido entonces la verdad? Cuando una luz se proyecta, ¿qué hace? Se van las oscuridades, se van las tinieblas. O sea, ¿la tiniebla existe? No, es ausencia de luz. Por eso, cuando Cristo viene a tu corazón, ¿qué luz has recibido? ¿Qué verdad bíblica ha entrado a tu vida que te permite jugar con las cosas de Dios, como jugar con un caramelo, como jugar con un objeto, como subirte a un carro chocón o subirte a una montaña rusa con todos sus desniveles y sube y baja y gastas el tiempo? ¿Qué verdad has recibido? Por lo cual termina en decir que se recibe gracia sobre gracia, donde la provisión de Dios es continua e inagotable, por lo cual nunca se interrumpe, pues no tiene límites. La palabra gracia no aparece en Mateo y Marcos. Ahora, el libro de los Hechos emplea la palabra gracia en 3 sentidos o en 3 direcciones. Primero,
El poder, la gracia es el poder que fluye de Dios para la encarnación de su Hijo, a quien Dios exaltó, dando poder a los apóstoles, concluyendo el éxito de la predicación. Ya la gracia va tomando una forma. Ese favor, esa gracia, ese favor que recibimos va tomando una fuerza. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, Hechos dice, Dios envió a su Hijo, a su unigénito. Cuando se habla de unigénito, se habla del primero y único en una condición que es Dios hombre. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo humano, porque tiene un cuerpo celestial. Pero Dios es espíritu. Por lo tanto, Cristo es la muestra de ese Dios, porque es Dios con un cuerpo humano transformado. Así que el éxito y la bendición y el testimonio está. La historia muestra que Cristo resucitó. Una vez los apóstoles evidencian ese testimonio, o sea, dan testimonio de la resurrección, o sea, dejan la evidencia en la historia. Cristo vino a la tierra, murió, pero resucitó. Entonces el favor de Dios no estaba solo con ellos, sino sobre todos los que escuchaban y aceptaban el mensaje de Dios. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se recogió y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Así que la gracia ya va tomando una connotación dentro del cristiano. Mira lo que dice Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, a que Dios encarnó a su Hijo, en que Dios lo exaltó, y una vez exaltado, se da poder a todo el que cree, y esto hace que nuestro mensaje tenga éxito, no por nuestra palabrería, sino porque ya el mensaje tiene un tinte de poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Y Hechos 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hechos de los Apóstoles también nos habla de la gracia, que es el poder para transformar al incrédulo. Entonces ya vamos viendo que del Antiguo Testamento, el verbo que significaba cuando alguien estaba necesitado, chanán, venía Dios en su ayuda. Venimos del Antiguo Testamento con el sustantivo chenen, que significaba gracia y favor. Ya en el Nuevo Testamento, la gracia toma un valor en mostrarnos
el mismo sentido de gracia y favor del Antiguo Testamento, pero se agrega que la gracia tiene que ver con la persona de Jesús de Nazaret, su resurrección, no tanto su muerte, sino su resurrección, porque Él no quedó muerto, Él está vivo, ha resucitado, por eso puede producir vida en ti y en mí, porque está vivo. Nosotros no nos deleitamos en la muerte, sino en la vida de Jesús, porque su vida produce vida a mi vida. Esa es la verdad del Evangelio. Y ese poder hace que el incrédulo reciba de Dios. Hechos 28:17. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. O sea que la gracia en Hechos de los Apóstoles es el poder de transformar al incrédulo. En Hechos de los Apóstoles, la gracia es el poder para edificar a los creyentes. Mira que un favor, un acercamiento de Dios va tomando cuerpo, forma en el Nuevo Testamento. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y dados herencia con todos los santificados. O sea que la gracia de Dios te empieza a introducir y te empiezas a edificar. Por eso el apóstol la usa, porque esa exhortación que fue dada en la gracia de Dios es para edificación, donde yo pienso que no puedo desmeritar a nadie en el cuerpo de Cristo. Distinto a una herejía. Una herejía no forma parte del cuerpo de Cristo, porque no es una verdad. La verdad es una. Y no puede sobre esa verdad haber como en nuestra justicia. En nuestra justicia hay una ley. De esa ley sale una norma. De esa norma sale una interpretación. A esa interpretación le hacen otra interpretación. Entonces, nuestra justicia, en cambio de ser normativa, es interpretativa. Entonces, ya alguien no está juzgado por una norma, sino que está juzgado por una interpretación del que quiso interpretarla y juzgarlo. No, así no es la gracia. La gracia de Dios es para edificar. La gracia, en Hechos de los Apóstoles, se usa en el sentido del favor de Dios al ser humano. Así de sencillo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 7:10. Y el libro de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante del Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Luego, Hechos 7:46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. La gracia, en el libro de los Hechos, es la oposición al legalismo de los judaizantes que solo se querían salvar por su ley.
Entonces los apóstoles le dijeron, no, señores. Mira lo que dice Hechos 15:11. La gracia, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que el libro de Hechos habla de la gracia como la oposición al legalismo de los judaizantes que solo se salvan por su ley, pero la gracia del Señor Jesucristo va en contra, va en oposición. Por ello se dice en el libro de los Hechos que la gracia se ha manifestado en la obra redentora de Cristo. Pero no hemos resuelto a qué gracia se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12:3, la gracia que me ha sido dada. Bueno, en primer lugar, el apóstol usa el término para referirse y decir que la gracia es un regalo o una acción que llena plenamente a quien la recibe. Entonces ahí ya empezamos a entender de qué gracia es la que nos habla el apóstol. En primer lugar, es un regalo, una acción que llena plenamente a quien la recibe. Segunda de Corintios 1:15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. El apóstol quería ir. ¿Para qué? Para que las personas recibieran de parte de sus labios el mensaje de la salvación, que es la gracia. El apóstol usa la gracia para referirse a la colecta que los santos de Jerusalén iban a recibir. Por lo tanto, se denominó gracia y fue motivada por gracia. Primera de Corintios 16:3. Y cuando hayan llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y segunda de Corintios 8:4. Pidiéndoos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, el apóstol está usando la expresión de gracia. Bueno, vamos a orar, porque el apóstol usa la palabra simplemente para decir gracia. También él la tenía como una expresión habitual. El apóstol también la usó para aplicarla a la palabra gracia, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La usó para decir la gracia de Dios es necesario o es necesaria ante la incapacidad del hombre por salvarse a sí mismo. El apóstol usaba la palabra gracia para el inicio y el final de cada carta, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos, si Dios lo permite, en otro próximo capítulo. Pero déjeme orar. Estamos haciendo un análisis porque el apóstol dice gracia. Y vemos que tiene un significado enorme. Por eso cuando tú leas la Escritura, debes conocer en qué momento, en qué tiempo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, estaba hablando. Y no tomar la Biblia como un libro más, abrirlo y ponerte a hablar un poco de cosas. No.
aprende que Dios en su palabra nos quiere enseñar verdades profundas, la verdad de su Hijo. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con acción de gracias para pedirte que tú te hagas real a cada persona. Más que hacer una cátedra de conocimientos, más que hacer una explosión de conocimiento, revélate a cada persona. Que cada hermano pueda entender que la palabra tiene poder para transformar. Que tú nos has llamado y nos has exhortado a usar los dones que nos has dado en el servicio en la iglesia. No para ufanarnos y para mostrarnos y desmeritar a aquel que quizás ha recibido un don o un servicio que en nuestra propia opinión creemos que es desfavorable. No, Padre Celestial. Por el contrario, animamos a cada persona que presta su servicio en la iglesia limpiándolas. Porque sabemos que al limpiar las bancas, las sillas o no sé, el lugar donde se sientan, ellos con su trapo van pidiendo que tú libertes a quien se siente en esa silla. Que tú lo llenes de tu poder. Que tú lo llenes de tu gracia. Porque así como Pedro y Juan subían a la hora de la oración y ellos dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así también nosotros haremos nuestro servicio, barriendo, Padre, donde nadie quizás nos ve porque no tenemos la elocuencia, porque tú no nos has llamado para pararnos quizás en una tarima. No, Padre. Quizás algunos hemos sido llamados por el momento para estar pendientes y sigilosos en oración también de tu siervo, de nuestro pastor, del líder que tú has puesto a ministrar a los santos. Pero también nosotros ejercemos una guerra silenciosa detrás, quizás debajo de una tarima, a un lado de una tarima, no sé dónde, pero es nuestra intercesión a ti también, clamando, Señor, para que tú te muevas con poder y con gloria, porque finalmente la obra es tuya. Solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra, solo tú mereces la alabanza. Yo no puedo hacer nada que tú no lo permitas que haga. Yo solo debo saber que como ofrenda que me presento ante ti, debo ser agradable, debo ser santa, debo de ser perfecta, no conformándome a lo que el mundo me diga: paga mal por mal, haz aquello por aquello. No, sino debo pensar de una manera sensata y prudente y decir: no, Padre, si alguien me paga con mal, yo lo haré con bien, porque igualmente no sé si a través de ese bien que yo hago a aquella persona que me hizo el mal, tú puedes transformarla, cambiarla, llenarla de esos vacíos, llenarla de tu poder, llenarla de tu amor, llenarla de tu gracia, llenarla de tu poder. Oh Padre Celestial, haz que cada hermano entienda el valor que tiene, que vaya a la iglesia con ese sentir. Si es ujier, que preste su mejor servicio. Si es un adorador, que se meta contigo también como el que lo hace, el que barre, el que arregla sillas, el que limpia baños. Que se metan contigo para saber, Señor, que solo tú puedes transformar vidas, transformar corazones con tu amor y con tu poder. Mi oración en esta hora es: transforma vidas, transforma corazones. No que sea reconocido como quizás un maestro, un teólogo. No, Padre,
sino que sea reconocido como aquel que habla tu verdad, tu palabra, y que muestra a Jesucristo en cada pasaje, en cada versículo y en cada palabra que pronuncie mis labios, porque solo tú puedes cambiar, solo tú puedes transformar, solo tú puedes llenar a aquella persona que en esta hora se siente desesperada y afligida. Oh Padre, llénala con tu amor, que esa persona ahora mismo pueda sentir el calor de tu presencia, el calor de tu abrazo, el calor de tu compañía, y que fluya el poder tuyo y la gloria tuya sobre cada vida, y llene a corazón y llene a cada ser de tu misma presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias por tu tiempo. Estaremos orando a Dios para que te bendiga y te guarde y te haga una mejor persona. Muchas gracias. Si Dios lo permite, continuaremos hablando acerca de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, tocando el versículo número 3 de Romanos capítulo 12. Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción